Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tengo una bomba para ustedes. Vamos a sumergirnos en el drama, la intriga y por supuesto, el romance que rodea a una de las parejas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Últimamente las redes sociales han estado que arden con rumores, especulaciones y hasta titulares que afirman que Hande Erçel explota y que lucharé por Kerem. ¿Qué está pasando realmente? ¿De dónde vienen estas afirmaciones tan dramáticas? Bueno, vamos a desentrañar todo este misterio juntos y separar la verdad de la ficción. Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, análisis profundos y quizás, solo quizás, una que otra sorpresa. Pero antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, asegúrate de darle al botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre te mantendré al tanto de todo el drama de las celebridades, los chismes más recientes y las tendencias del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se ganaron el corazón de millones de personas con su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam. Su romance en pantalla se convirtió en realidad, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Su relación era constantemente objeto de atención mediática, con fans de todo el mundo ansiosos por cada detalle de su vida juntos. Desde fotos adorables en Instagram hasta entrevistas reveladoras, Hande y Kerem parecían ser la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Hace un tiempo, la noticia de su ruptura sacudió a sus fans. Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas, pero la especulación abundó. Algunos decían que la presión de la fama fue demasiado, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus carreras, y algunos incluso sugirieron la intervención de terceros. Cualquiera que sea la verdad, la ruptura fue un duro golpe para todos los que habían seguido su historia de amor. Y ahora llegamos al meollo del asunto, los titulares recientes que afirman que Hande Erçel explota y que lucharé por Kerem. ¿De dónde vienen estas afirmaciones tan dramáticas? Bueno, como suele suceder en la era de las redes sociales y los medios de comunicación sensacionalistas, la verdad a menudo se distorsiona en busca de clics y atención. Analicemos la primera afirmación, Hande Erçel explota. Según lo que he podido recopilar de diversas fuentes, incluyendo noticias de entretenimiento turcas y comentarios en redes sociales, esta afirmación parece ser una exageración dramática. No hay evidencia creíble de que Hande haya tenido una explosión pública o un arrebato emocional. Lo que sí ha sucedido es que Hande ha sido objeto de críticas y comentarios negativos en las redes sociales, especialmente en relación con su vida personal y sus proyectos profesionales. Como cualquier figura pública, Hande está constantemente bajo el microscopio, y cualquier pequeña acción o declaración puede ser magnificada y malinterpretada. Es posible que haya respondido a algunas de estas críticas de manera directa, defendiendo su posición o expresando su frustración. Pero esto no equivale a una explosión. Simplemente está ejerciendo su derecho a defenderse y a expresar su opinión. Profundizando en este aspecto, la presión mediática sobre las celebridades, y especialmente sobre las actrices jóvenes y exitosas como Hande, es inmensa. Cada paso que dan, cada ropa que visten, cada persona con la que se les ve, todo es analizado al detalle y a menudo, juzgado con severidad. En el caso de Hande, su belleza y su talento la han convertido en un blanco fácil para críticas injustificadas y comentarios malintencionados. Se la ha criticado por su aspecto físico, por sus elecciones de vestuario, por sus supuestas cirugías estéticas, y hasta por su forma de actuar. Esta constante presión puede afectar profundamente a la salud mental de cualquier persona, y es comprensible que Hande, en algún momento, haya sentido la necesidad de defenderse y de poner un alto a estas críticas. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Además, la industria del entretenimiento turca, como muchas otras en el mundo, tiene sus propias dinámicas y desafíos. La competencia es feroz, y la presión por mantenerse en la cima es constante. Hande ha logrado un gran éxito en su carrera, pero esto no significa que esté exenta de inseguridades o de momentos de duda. Es posible que algunas de sus respuestas a las críticas hayan sido interpretadas como una explosión, por aquellos que no están familiarizados con el contexto y la presión a la que está sometida. Ahora pasemos a la segunda afirmación, lucharé por Kerem.
Esta afirmación es aún más intrigante y requiere un análisis más profundo. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, y han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación pasada. Sin embargo, los fans de la pareja, conocidos como Anker, nunca han perdido la esperanza de una reconciliación. Siguen analizando cada interacción pública, cada comentario en redes sociales y cada entrevista en busca de pistas que indiquen que todavía hay sentimientos entre ellos. La afirmación de que Ande luchará por Kerem podría derivar de varias fuentes. Podría ser una interpretación errónea de una declaración ambigua que Ande haya hecho en una entrevista. Podría ser un rumor difundido por fuentes anónimas en las redes sociales. O podría ser simplemente una expresión del deseo de los fans de que la pareja vuelva a estar junta. No hay evidencia concreta que respalde la idea de que Ande esté actualmente luchando activamente por reconquistar a Kerem. Profundicemos en la obsesión de los fans y cómo ésta alimenta los rumores. El fenómeno Anker es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la percepción de la realidad. La química entre Ande y Kerem en Senkalkam era innegable y muchos fans se enamoraron de su relación en pantalla. Cuando su romance se hizo realidad, fue como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad. Pero cuando el cuento de hadas llegó a su fin, muchos fans se negaron a aceptarlo. Siguieron creyendo que Ande y Kerem estaban destinados a estar juntos, y buscaron constantemente señales que confirmaran sus esperanzas. Cada like en Instagram, cada comentario en Twitter, cada mirada en público era analizada al detalle en busca de pistas que indicaran una posible reconciliación. Esta obsesión de los fans puede ser perjudicial, tanto para Ande y Kerem como para los propios fans. Para Ande y Kerem, la constante presión de los fans puede ser agobiante y puede dificultarles seguir adelante con sus vidas. Para los fans, la obsesión puede consumirles y puede impedirles tener relaciones saludables en la vida real. Además, la industria del entretenimiento se alimenta de este tipo de obsesiones. Los medios de comunicación sensacionalistas saben que las historias sobre Ande y Kerem venden, y no dudarán en publicar rumores y especulaciones sin fundamento para generar clics y atención. Es importante ser conscientes de esto y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son complicadas y que los sentimientos pueden cambiar con el tiempo. Es posible que Ande y Kerem todavía sientan algo el uno por el otro, incluso después de su ruptura. Es posible que estén considerando la posibilidad de una reconciliación, aunque sea de manera discreta y privada. O es posible que simplemente sean amigos que se apoyan mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. En cualquier caso, es importante recordar que Ande Erçel y Kerem Bürsin son seres humanos reales con emociones reales. Merecen respeto y privacidad, y no deben ser objeto de especulaciones y rumores infundados. Como fans podemos admirar su trabajo y seguir sus carreras, pero debemos evitar cruzar la línea y entrometernos en su vida personal. Además, es fundamental ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. No todo lo que leemos o vemos es verdad, y es importante verificar la información antes de compartirla o creerla. Los titulares sensacionalistas y los rumores sin fundamento pueden causar daño y dolor innecesarios, y debemos ser responsables al compartir información en línea. Analicemos ahora la responsabilidad de los medios y la difusión de noticias falsas. En la era digital, la información se propaga a una velocidad vertiginosa. Un rumor puede convertirse en noticia en cuestión de minutos, y una noticia falsa puede dar la vuelta al mundo en cuestión de horas. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de verificar la información antes de publicarla, y de evitar la difusión de noticias falsas y rumores sin fundamento. Sin embargo, muchos medios priorizan la velocidad y el sensacionalismo sobre la precisión y la ética. Esto puede tener consecuencias graves, especialmente en el caso de las figuras públicas, cuya reputación puede ser dañada irreparablemente por una noticia falsa. Es importante ser conscientes de esto y no creer todo lo que leemos o vemos en los medios de comunicación. Debemos ser críticos con la información que consumimos y verificarla en fuentes confiables antes de compartirla o creerla. También debemos exigir a los medios de comunicación que sean más responsables y que prioricen la precisión y la ética sobre el sensacionalismo. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, creo que es importante tomar todas las afirmaciones y rumores con pinzas. No hay evidencia concreta que respalde la idea de que Hande haya explotado,
o que esté luchando activamente por reconquistar a Kerem. Es posible que haya habido malentendidos o interpretaciones erróneas de sus acciones y declaraciones. Pero en última instancia, su relación es asunto suyo, y debemos respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. En cuanto al futuro de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá lo que les depara el destino. Es posible que vuelvan a estar juntos algún día, o es posible que sigan caminos separados. Pero independientemente de lo que suceda, estoy segura de que ambos seguirán teniendo éxito en sus carreras y que seguirán contando con el apoyo de sus fans. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de los rumores y especulaciones que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden, es importante ser críticos con la información que consumimos y respetar la privacidad de las figuras públicas. En resumen, hemos analizado las afirmaciones de que Hande Erçel explota, y que lucharé por Kerem, hemos examinado la evidencia disponible y hemos llegado a la conclusión de que estas afirmaciones parecen ser exageraciones dramáticas o rumores infundados. Hemos enfatizado la importancia de ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación, y hemos recordado que las figuras públicas merecen respeto y privacidad. Antes de despedirme, quiero añadir una reflexión sobre el impacto de la fama en las relaciones personales. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser extremadamente difícil para cualquier relación, ya sea romántica, familiar o de amistad. La presión mediática, los rumores, las especulaciones y la falta de privacidad pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Hande y Kerem experimentaron esto de primera mano. Su relación fue constantemente objeto de atención mediática, y cada paso que daban era analizado y comentado. Es comprensible que esta presión haya afectado su relación y haya contribuido a su ruptura. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, y que merecen tener relaciones personales normales y saludables. Debemos respetar su privacidad y evitar entrometernos en su vida personal. También debemos ser conscientes del impacto que la fama puede tener en las relaciones y no juzgar a las celebridades por las decisiones que toman en su vida personal. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, déjenlo en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y finalmente, si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Prometo que siempre les traeré las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. No se olviden de darle me gusta, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.